Emília, o que você considera mais relevante em suas pesquisas? As suas contribuições como pesquisadora são tantas, se você pudesse, qual você destacaria para a alfabetização? Yo creo que se puede resumir en una frase breve, el haber demostrado a través de muchos años, más de 30 años de pesquisa básica, que las crianzas piensan sobre la escritura. Eso creo que ha sido la contribución fundamental. Darle la voz al ignorado de ese proceso. Cuando yo comencé a pesquisar sobre todo esto, la cosa se reducía a cuál es el método adecuado para enseñar. Unas preguntas que siguen planteándose casi de la misma manera, y algunas de las que recibimos corresponden a lo que yo escuchaba hace 30 años, o 40. Entonces todo se reducía a un problema de cuál es el método adecuado, cuál es la edad adecuada, y lo que el niño pensaba, pero si no pensaba nada, la verdad, no pensaba nada, y mejor que no pensara, porque en una de esas se equivoca, ¿sí? Entonces, lo que aprendí también es que el pensamiento del niño incomoda, porque es difícil tomarlo en cuenta y hacer algo con eso. Pero el niño va a seguir pensando, afortunadamente. Claro que se le puede enseñar que es mejor no pensar y que su tarea es únicamente repetir, pero eso es hacerle un daño intelectual para toda la vida. Pues otras contribuciones han sido distinguir la enseñanza del aprendizaje, en fin, pero yo insistiría que creo que lo que mejor conseguí hacer fue poner en la escena a un protagonista olvidado, que era el niño con su manera de pensar, y saber que eso incomoda. Entonces tengo que seguir luchando ahora, no porque el niño, para que se reconozca que piensa, sino para que se tome en cuenta lo que piensa. No Brasil, há uma ideia de que qualquer trabalho com leitura e escrita na educação infantil é uma antecipação do ensino fundamental, que isso estaria escolarizando a educação infantil, vista apenas como um espaço para brincar. O que as crianças podem aprender na educação infantil sobre leitura e escrita, Emília? Lo que pueden aprender en la educación infantil tiene que ver precisamente con la manera en que se introduce a una crianza a la cultura escrita. Nos parece normal a las personas que nos están escuchando, seguramente a todas ellas, que son personas alfabetizadas, nos parece perfectamente normal comprar libros de historias para una crianza que todavía no sabe leer y que probablemente no va a poder leer durante varios años. Nos parece normal comprarle esos libros y leer en voz alta esos libros. Y también nos parece normal que eso se haga en una situación en donde se muestra afecto hacia la crianza y afecto hacia el libro. Muchas veces ponemos la crianza en nuestro regazo, no sé cómo se dice colo. eso. No colo. No. Bueno, abrazamos la crianza y el libro al mismo tiempo,
Y en ese abrazo afectuoso le damos acceso al misterio, porque la lectura en voz alta es un acto de misterio. ¿Qué clase de poder tienen esas pequeñas marcas que parecen hormigas, formigas, para suscitar en el adulto una voz que es una voz muy especial? No es la misma voz que cuando habla cara a cara, y lo que dice tampoco se parece exactamente a la conversación cotidiana. Lo que dice contiene palabras que nunca había escuchado, contiene modos de decir diversos, y hay un silencio de parte de la crianza, que es el silencio de la entrada en el misterio. Permitir que las crianzas accedan a la lengua escrita a través de un acto de cariño, respeto, rodeado de cosas que no comprende, que todavía no comprende, pero que dan voluntad de comprender. Esa es una de las mejores introducciones a la cultura escrita. Si la educación infantil va a copiar las malas prácticas de la primaria, de la escuela fundamental, mejor que no haga nada. Si va a permitir esas experiencias fundamentales que tienen que ver con actos de ese tipo, no es el único, pero es un acto muy especial, entonces bienvenida sea esa introducción a la cultura escrita, que a cualquier persona alfabetizada de clase media le parece normal y natural. Entonces, permitir a los niños pequeños asistir a la lectura en voz alta es permitirles a todos tener esas experiencias que algunos padres no pueden ofrecer, no porque no quisieran hacerlo, sino porque por diversos motivos, o porque no tienen libros, o porque no tienen, piensan que no tienen la habilidad para leer en voz alta, o no tienen tiempo para hacerlo. Entonces, permitirles a todos asistir a una lectura en voz alta, en donde los destinatarios son las crianzas, es, yo digo, permitirles ejercer el derecho de acceder a algo que va a ser muy valioso en la vida subsiguiente. Permitirles entender para qué se lee y se escribe, por qué eso es tan importante. Permitirles entender por qué la madre va a guardar cuidadosamente algunos documentos en la casa y se va a desesperar si no los encuentra. Permitirles entender que si queremos recordar algo, podemos escribirlo y va a ser más fácil de recordar. Permitirles entender que leyendo obtengo información que no tenía antes de leer. Información relevante o información ocasional. Permitirles entender las funciones de la lengua escrita no es anticipar o ensino fundamental, es contribuir a que ingresen en las prácticas sociales pertinentes para ese objeto cultural que es la escritura. Y permitirles circular a través de los distintos tipos de objetos sociales en los cuales la escritura se realiza. En una sociedad como la nuestra nos parece normal hablar de libros, revistas, periódicos, cuadernos, calendarios, computadores, telas de distinto tipo, en donde pueden aparecer imágenes y escrituras. Y ocurre que todos esos objetos tienen nombres distintos, funciones distintas, son producidos por distintos agentes de la sociedad,
Circular a través de esos distintos tipos de superficie es ayudar a las crianzas a ingresar en la cultura de lo escrito, ¿no? Entonces, uno de los elementos didácticos más importantes en la educación infantil son las bibliotecas de aula. Y yo soy una defensora ardiente de las bibliotecas de aula porque he podido constatar en México el impacto enorme que esas bibliotecas de aula, no solamente biblioteca escolar, biblioteca de aula, en sala de aula, el impacto que eso tiene en crianzas de 4 y 5 años. Con esas bibliotecas de aula se pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, que no tenemos el tiempo para detallar aquí, pero quiero transmitir claramente el mensaje: tenemos que luchar por la existencia de bibliotecas de aula en la educación infantil. Outra pergunta que circula fortemente no país é se haveria ou não uma idade certa para alfabetizar. Esa pregunta, si hay una edad cierta para alfabetizar, también es una pregunta que se plantea sin asumir todas las consecuencias de eso que es un proceso. Un proceso que se inicia muy cedo, cuando las oportunidades están dadas, ¿sí? Efectivamente, si nadie escribe alrededor de la crianza, nadie lee, no hay libros, no hay nada, pues esa crianza no está en condiciones de hacer sus primeros pasos en la cultura escrita. Para poder aprender hace falta que los objetos de aprendizaje estén presentes. No basta con que estén presentes, pero si no están, no puede haber aprendizaje sobre esos objetos específicos de aprendizaje. Bueno, ¿cuándo empieza entonces? Empieza, lo único que sabemos es que empieza muy cedo. Pero ustedes me dicen, a ver, dígame exactamente, ¿cuántos años y cuántos meses tiene que tener para tener derecho a comenzar? Pues ahí yo recuerdo una frase que escribí y que ha tenido bastante éxito. Las crianzas tienen la mala costumbre de no pedir permiso para empezar a aprender. ¿Sí? Empiezan a aprender sin pedir permiso. Corresponde a nosotros adultos identificar si el proceso ha comenzado o no. ¿Sí? Y ya han pasado demasiadas décadas, sabemos demasiado de que ninguna crianza espera tener 6 años y una profesora delante para comenzar a aprender. Llegó ya sabiendo muchas cosas. Lo que falta es el reconocimiento de esas cosas que saben. Você falou bastante da entrada nos mundos da escrita pela leitura, mas um espaço muito importante, do meu ponto de vista, para o acesso das crianças de educação infantil ao mundo da leitura e da escrita é a possibilidade de escrever conforme suas ideias em cada momento. Ah, sí, concordo plenamente. Simplemente no hablé de eso porque he hablado de eso en tantos lugares de Brasil durante tanto tiempo que pensé que ya era bastante, pero vamos a decirlo más de una vez. Todos estamos
acostumbrados a poner a disposición de las crianzas cuadernos, lápices o crayolas, en fin, de distinto tipo, grosor, y estimular a las crianzas a que hagan un dibujo, un diseño. Y cuando la crianza hace una cosa redonda, con unas líneas rectas que salen de esa cosa redonda, con algunos puntos en la cosa redonda, con otras cositas encima de la cosa redonda, decimos fascinados, ya comenzó a dibujar, es una figura humana. Y vemos con ojos positivos esa producción que, vista desde otro punto de vista, podría ser considerada fea, ¿sí? Ruin. ¿Cómo que eso es una figura humana? Tiene brazos que salen de ese redondel, que es al mismo tiempo cuerpo y rostro, y decimos, ya está dibujando, ya aprendió a dibujar. Y cuando de esas líneas rectas que salen de la cosa redonda aparecen otras líneas rectas, 5, 7, 10, decimos, ya le puso dedos, ya le puso ojos, ya le puso cabello, y estamos fascinados delante de esas producciones. Y no pensamos que esa misma crianza también puede comenzar a escribir. Y si las letras no son convencionales, perfectas, decimos mejor que no escriba. ¿Sí? Aprender a escribir tiene mucho, no es idéntico, pero tiene mucho de parecido con aprender a hablar. Y nadie aprende a hablar si le dicen, no hables hasta pronunciar correctamente todos los sonidos. Pues seríamos todos mudos y tendríamos problemas para llenar consultorios de foniatras. Se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo. Tiene mucho de razón en el sentido de ver eso como un proceso. Hay una manera de escribir que es como se puede escribir a los 3, 4, 5 años, como hay una manera de hablar a los 3, 4, 5 años y aún antes. Para el habla no exigimos perfección desde el inicio. Para la escritura parece que sí exigimos perfección desde el inicio. Afortunadamente, en la época moderna hay instrumentos que permiten que crianzas muy pequeñas presenten escrituras que desde el punto de vista formal son impecables. Esos instrumentos se llaman un teléfono celular, en donde se puede mandar mensajes de texto, y el teclado de un computador. Y sobre este tema tenemos que volver, Telma, porque en la alfabetización de nuestros días están ocurriendo cosas extraordinarias frente a las cuales no podemos dejar de sorprendernos y asumir las consecuencias que eso tiene tanto para las familias como para la institución escolar. Que papel cumprem as expectativas que os professores têm em relação à aprendizagem de seus alunos? Y eso sí que es importante, ¿verdad, Telma? Sí, mucho. Porque no es ninguna novedad, se sabe que Más de 40 años. hace más de 40 años que si las expectativas que yo tengo de las posibilidades de aprendizaje de alguien son bajas, voy a generar una serie de actitudes y complicidades que van a terminar haciendo cumplir la profecía. Y es tremendamente importante lo que comentábamos respecto a la experiencia de Sao Paulo, partir de la idea de que todos pueden aprender y que
tratar de no clasificar a las crianzas en los primeros días de clase en términos de fracos, medios y fortes. Yo quisiera contar una anécdota de hace bastante tiempo, pero que luego se repitió muchas veces. Estava interrogando a uma... Só a anedota não é a mesma coisa em português. Ah, o que é? A anedota é um xiste. Ah, então não é xiste. Não é um xiste, não. É triste. É uma experiência, algo que me aconteceu com uma criança. 6 anos, menina pobre, barrio pobre, escola pobre, tudo pobre. Comienzo del año escolar, de enseñanza fundamental, no México. Le pido a esta menina que escriba algunas cosas. Y la menina escribía ótimo. Entonces le digo, pero tú ya sabes. Y sí, me dice, como disculpándose. ¿Y qué estás haciendo en la sala de aula? Boliñas y bastones, palitos. Sí. ¿Y para qué vos sepas eso? Para aprender a leer y escribir. Pero tú ya sabes. Y sí, me dice, como disculpándose. ¿Tu maestra sabe que tú sabes? No, no. Aterrorizada de que yo pudiera decirle a la maestra que ella ya sabía escribir. Bueno, eso es justamente ignorar qué tipo de crianzas tiene en el salón. Y es retomar este asunto que a pesar de venir de barrios pobres y familias pobres, algunos meninos aprendieron. ¿Sí? Y entonces, esos son los casos que luego la profesora presenta como éxito del método. Cuando, en realidad, desde el inicio, había una simulación, porque la menina sabía que tenía que simular ignorancia frente a la profesora que quiere que todos sean ignorantes y que todos sepan lo que ella enseñó luego de algunas semanas o meses de clase. Entonces, el problema de las expectativas de los profesores es muy serio, tan serio como la falta de consideración de quiénes son esos meninos que están llegando. Y eso yo comentaba con Telma y con Regina un dato muy reciente de México que me llamó mucho la atención. Justo el día antes de tomar el avión, una ONG, ONG dicen usted, una ONG dedicada a problemas educativos, hizo una encuesta nacional sobre varias preguntas a las profesoras de escuelas públicas. Una pesquisa nacional. Una pesquisa nacional, não pesquisa. Não é pesquisa, não. Mas aqui se chama ambas as coisas de pesquisa. Mas não deveria. Não deveria. Não. Concordo. Bueno, fiz uma série de perguntas para professores. Dois dessas perguntas me chamaram muito a atenção. Uma pergunta era, estou falando um portuñol horrible. Pode falar espanhol. Vuelvo al español. Una de las preguntas era, usted, profesor, profesora, ¿cree que sus propios hijos, los suyos, van a llegar a tener una licenciatura? Isso eu preciso explicar. Um curso superior, certo? Porque aqui a gente não usa, é licenciatura aqui, mas a gente não usa o termo. Bueno, graduación. Graduación. Bueno, van a llegar hasta la graduación. 50% respondió sí. Siguiente pregunta. ¿Usted, profesor, profesora, considera que sus alumnos van a llegar a la graduación? Solamente 15% respondió sí.
Eso es un indicador fuerte de falta de confianza en la capacidad intelectual de los alumnos. Eso genera bajas expectativas y va en contra de lo que todos queremos, que es que la escuela consiga superar de alguna manera algunas barreras de lo inevitable, porque si la escuela comienza pensando que son pobres, por lo tanto no tienen chance de nada, pues no tendrán chance de nada, no va a contribuir a la movilidad social, no va a contribuir a abrirle horizontes, por lo menos a algunos de sus alumnos. Entonces, es absolutamente esencial, antes de discutir cualquier otra cosa, encontrar la manera de convencer a los profesores de que le hagan un voto de confianza hacia esos meninos que tienen en el salón de clase. Y que también sea un voto de confianza a sí mismo, de que sí va a conseguir algo, que no se va a limitar a repetir en la misma lección del año anterior y hacer exactamente las mismas cosas que hizo durante no sé cuántos años. Que se viva como profesional y que pueda reflexionar sobre su práctica y las consecuencias de una práctica prejuiciada. O nome do seu livro é O Ingresso na Escrita e nas Culturas do Escrito. Aliás, eu queria mostrar o livro, se for possível. Ele para em pé sozinho. O que você quer dizer com esse título? E de que forma ele se relaciona com a ideia de separar alfabetização y letramento? Bueno, ¿por qué el título está centrado en las culturas de lo escrito en plural? En primer lugar, para recordar, porque sí hace falta recordarlo, que la escritura es un producto histórico de culturas urbanas, que se inventó de manera independiente en 4, quizás 5 lugares diferentes. Hay 4 indiscutibles, que es la Mesopotamia, China, el Valle del Nilo y la zona maya en nuestro continente latinoamericano, y el 5.º posible lugar es el Valle del Indus en la India. Y algunas de esas escrituras fueron más exitosas que otras. Las más exitosas son las que sobrevivieron más tiempo, y algunas de ellas sobreviven hasta nuestros días. Y tuvieron gran impacto en otros pueblos. Y esas 2 culturas, 2 escrituras producidas por otras tantas culturas que sobreviven hasta nuestros días son la escritura que se originó en Mesopotamia y la escritura china. Son sistemas radicalmente diferentes entre sí. La escritura china se mantuvo durante siglos fiel a sus orígenes. Tuvo gran influencia en Asia. Lo digo porque se suele ignorar que funcionó en Asia como el latín en Europa, como escritura de referencia, y tuvo enorme impacto en Japón y en Corea, y es una escritura que atiende mucho al significado y poco a la sonoridad. La otra escritura exitosa, que podemos decir que sobrevive hasta nuestros días, se origina en Mesopotamia, pero transformándose enormemente a lo largo de los siglos, porque cada pueblo que la fue adoptando la fue modificando, ¿no? Hasta terminar siendo o bien las escrituras alfabético-consonánticas de las culturas árabes,
o nuestro alfabeto latino. Y se transformó radicalmente, y tuvo que transformarse radicalmente, porque atiende de preferencia a lo sonoro y solamente marginalmente a los significados, pero atiende a los significados también. Entonces, algunas historias de la escritura son tan etnocentristas que no hablan de China. Hablan de la evolución de la escritura mesopotámica hasta llegar al invento griego y las transformaciones luego de los romanos. Y después hay un capítulo sobre los chinos que parecen ser una anomalía. Ahora, una anomalía utilizada por 1.360 millones de individuos, pues es una anomalía curiosa, por lo menos que podemos decir. Entonces, cuando se toma en serio la historia de la escritura, como nos permiten hacerlo hoy día, contribuciones importantísimas de historiadores, etnógrafos, epigrafistas, en fin, un montón de profesiones que han contribuido a refrescar y recentrar nuestro conocimiento de la historia de la escritura, nos damos cuenta de que la escritura no es simplemente un objeto, un instrumento. No es como la cuchara o la rueda. A colher. A colher o a roda. Sí. Es mucho más que eso. Es un objeto cultural permeado por los valores de cada grupo cultural, los valores que cada grupo cultural deposita en ella. Sin la cultura no habría sagradas escrituras. De nenhuma religião. Y las religiones del libro nos presentan las sagradas escrituras, que son libros escritos, pero con tal valor cultural sobreagregado que se convierten en objetos absolutamente sagrados. Entonces, el comprender que la escritura no es apenas un instrumento, ¿no?, es esencial para entender el título de este libro. Y pues es difícil que yo en los pocos minutos que nos quedan pueda explicar un poco más de ese asunto, pero yo sostengo, y como lo sostengo por escrito, en una de esas se puede leer, que no es apenas un instrumento, no es apenas un código, y un código defectuoso por añadidura, sino que es la manera de representar la lengua oral que ciertas culturas fabricaron y lograron transmitir hacia otras. Que podamos utilizarlo como si fuera un instrumento una vez que lo dominamos es otra cosa, pero que lo caractericemos como instrumento es una caracterización tan débil y tan tramposa, enganosa, que es eso lo que nos hace llevar a ciertas dicotomías que no creo que sean demasiado útiles. Entonces, además de las consideraciones históricas, este libro habla de las culturas, de lo escrito en plural, porque el segundo capítulo tiene por tema algo que en la Europa contemporánea es de gran vigencia en términos de política educativa. En el momento en que Europa era un gran imán de atracción de inmigrantes, ahora, en estos días, no lo es, pero en el momento que lo era, llegaron una gran cantidad, miles de niños a las escuelas italianas, francesas, alemanas, portuguesas, españolas, que hablaban otra lengua, no la lengua del país, y que en muchos casos venían de culturas escritas diferentes. Pensemos en particular en quienes venían de países árabes. Bueno, ¿qué hacer
con esa cantidad de inmigrantes que llegaban, la primera respuesta de las mejores educadoras europeas, y las hay buenísimas, fue: no estoy preparada para esto. Jamás en mi formación tuve que enfrentar este tipo de problemas. No sé cómo hacer, pero tenemos que aprender a hacerlo. Y aprendieron hasta llegar a experiencias fantásticas, como algunas que he podido ver directamente en el norte de Italia. Y en el segundo capítulo se habla explícitamente de experiencias de aula, en donde la diversidad de lenguas y de escritura se utiliza didácticamente. Convertir la dificultad en una ventaja pedagógica, ventaja pedagógica, me parece que es una de esas cosas maravillosas que se pueden ver en ciertas escuelas. Entonces, en ese segundo capítulo encontramos niños de 4 y 5 años, crianzas de 4 y 5 años, que tienen en su biblioteca de aula libros escritos en diversas lenguas y con diversos sistemas de escrituras, y los comparan, comentan acerca de ellos. La maestra lee en voz alta en tantas lenguas como domina, porque hay algunas maestras que son inmigrantes, y invita a los padres de familia a traer libros en esas otras lenguas que hay en la familia y leerlos en voz alta. Las reflexiones que esos niños son capaces de hacer son absolutamente extraordinarias. La reflexión metalingüística en un estado así de fascinación total. Y cuando se enfrentan al problema de la traducción, se enfrentan al problema de saber si este libro traducido es el mismo libro, si el personaje traducido es el mismo personaje, y si la historia sigue siendo la misma después de un proceso de traducción. Bueno, las maestras no esperaban que los chicos fueran capaces de reflexionar sobre la traducción en preescolar. Ocurre que, asumiendo la diversidad lingüística y de escritura, se registró que sí son capaces de reflexionar sobre la traducción a esas edades. Entonces, yo digo, mire, todavía estamos por descubrir quiénes son los de 4 y 5 años, y las posibilidades de reflexión que tienen. Entonces, eso con respecto al plural del título. Me queda todavía lo de... Que me encanta. Bueno, me queda todavía el asunto de separar alfabetización de letramento, ¿no? Sim. ¿Usted faló de eso o no faló? Falei. Faló. Bueno. Você já está dentro do tema. Sí, estoy dentro del tema, pero justamente la dificultad que yo veo a esa terminología es que genera una disociación entre algo que es visto como un código o un sistema de marcas con correspondencias grafofónicas y nada más, y por otro lado, algo que es más bien los usos sociales y las funciones sociales de lo escrito. Entonces, el problema que yo presento es que, primero, la escritura está mal caracterizada cuando se piensa que es un código, y la cosa no se resuelve diciendo que hay que alfabetizar letrando y letrar alfabetizando, porque una vez que generé dos términos, las expectativas del medio educativo es que haya dos maneras distintas de abordar esos dos componentes, digamos, y que algunas se sientan educadoras alfabetizadoras y otras educadoras letrantes, o no sé cómo se llamaría ahí el término. En todo caso, me parece que tener los
los dos componentes designados por dos términos diferentes, a lo que está contribuyendo, por lo poco que sé y veo, es a enfatizar nuevamente la parte de código, aprendizaje del código, ¿no? Claro que, por otra parte, debo reconocer que algunos de mis mensajes escritos, orales, a pesar de mis esfuerzos, fueron considerados como que yo soy espontaneísta, ¿eh? Es decir, que las crianzas aprenden todo sociñas, ¿eh? Y que la tarea del adulto es sentarse en una poltrona a contemplar el espectáculo del desenvolvimiento, ¿eh? No, yo nunca dije eso. Las educadoras no son espectadoras, ¿eh? Y tienen que descubrir cuál es su rol y ejercerlo profesionalmente, ¿eh? Y ahí viene el problema, en el profesionalmente. Mientras sigan diciendo, dígame qué es lo que tengo que hacer, no estoy hablando con un profesional, ¿eh? Un profesional tiene que dialogar desde su oficio, ¿eh? Y debatir desde su oficio, con algo que sea argumentos, y no simplemente decir, esto funciona, esto no funciona, ¿eh? Em diferentes palestras, temos recebido, e aí sou tanto eu quanto você, muitas perguntas sobre consciência fonológica, um tema que está circulando bastante. Poderíamos conversar um pouco sobre a produção da escrita e a consciência fonológica, que é uma questão centrada no oral? ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. Bueno, vamos a intentar. Sí, efectivamente, la famosa conciencia fonológica se origina en inglés, en países con una tradición según la cual se privilegia la lectura sobre la escritura. Y eso es importante porque en América Latina tenemos una tradición un poco más de considerar lectura y escritura como dos procesos que se complementan mutuamente. Pero hay otras tradiciones, en particular las anglófonas, en las cuales lo primero es leer y escribir viene después, ¿eh? Y hay varios autores que vinculan eso con las tradiciones religiosas, porque obviamente si para la salvación lo que importa es la lectura individual de los textos religiosos, pues escribir es subsidiario, pero lo primero es esa lectura que garantiza el acceso al texto particular. Y por esa razón, casi toda la literatura sobre conciencia fonológica, que es enorme, y yo no pretendo tener una lectura exhaustiva de ella, pero hasta donde pude ver y leer, plantea esas tareas como tareas puramente a nivel oral. Ahora, es cierto que hay muchas segmentaciones de la oralidad, ¿eh? Se puede segmentar en palabras, se puede separar en grupos sintácticos, se puede separar en sílabas y también eventualmente en unidades menores ya no descomponibles en los átomos del habla, que serían los fonemas. Bueno, ¿para qué sirve segmentar el habla? Hasta llegar a la sílaba tiene funciones comunicativas. Y la segmentación en sílabas no precisa ser enseñada. La segmentación en sílabas ocurre espontáneamente en ciertos contextos. Por ejemplo, a un pedido de chocolate, la madre está lejos, no responde, y el menino puede decir, quiero chocolate, ¿sí? Fuerte y segmentando perfectamente en sílabas.
Las sílabas también sirven para juegos de brincaderas orales con música o sin música, etc. Los fonemas solamente sirven para escribir alfabéticamente, no sirven para ninguna otra cosa. Y requieren una actitud analítica muy singular porque muchos fonemas no se pueden decir aisladamente. Las vocales sí, las vocales se pueden pronunciar soliña, pero las consonantes es otro problema. Y cuando a veces creemos que las pronunciamos aisladamente, lo que hacemos es pronunciar una vocal o semivocal, algún sonido vocálico que acompaña, que no percibimos como vocal porque no forma parte del repertorio de nuestras vocales. Bueno, pero nuestras vocales no son todas las vocales que hay en el universo, ni todos los sonidos vocálicos que podemos producir. Bueno, la gran discusión es si esta segmentación en fonemas, supuesto que realmente la posibilidad de aislar todos los sonidos consonánticos fuera cierta, pero incluso suponiendo eso, si eso tiene que anteceder a la introducción a la lengua escrita, si es de vuelta un retorno hacia los requisitos, o sea, las cosas de la prontidão. Pré-requisitos, tipo prontidão. Como nós passamos aqui no Brasil muitos anos sacrificando crianças em salas de aula onde jamais se leu um escrito para as crianças. E as crianças saíam com a sensação de que o ato de escrever era um puro e simples exercício motor. E elas nunca conseguiam sair da classe de prontidão, porque a hipótese atrás da classe de prontidão era falsa, simplesmente, na melhor das hipóteses. Sí, lo cierto es que durante todos esos años en donde aquí en particular, en este país, se discutía acaloradamente sobre la prontidão, lo que hicimos fue afastar as crianças das posibilidades de ingresar na cultura do escrito. Entonces, yo digo, atención, la discusión sobre si hay que tener la posibilidad de recortar los sonidos últimos de la fala antes de señal de peligro, porque eso nos hace regresar a las viejas discusiones sobre la prontidão. Y por otra parte, resultados de pesquisa que están en este libro, que ponen a prueba la hipótesis de si hay alguna relación entre la evolución de la escrita en las crianzas y la evolución de sus posibilidades de recorte oral, muestran que hay una estrecha relación. ¿Por qué? Es bastante simple entenderlo. La escrita es una actividad profundamente analítica. Escribir es poner una letra, después otra, después otra, después otra. Y cuando empieza el problema de entender la relación entre esa secuencia de letras y la secuencia de los sonidos da fala, empieza un trabajo de recorte da fala, porque ayuda a escribir. Entonces, no me parece extraño que haya una relación entre el progreso de la escrita a las crianzas y el progreso de su capacidad de comprender segmentos pequeños da fala, porque precisamente el acto de escritura es un acto analítico. Entonces, si el recorte en fonemas solamente sirve para escribir alfabéticamente, no entiendo por qué hay que disociarlo de las actividades de escritura. Alguns falam de alfabetização digital. O que você pensa disso?
uno se pasa buena parte de la vida luchando contra los términos y el uso sobre todo de los términos. Entonces, alfabetización digital no me gusta nada. ¿Pero por qué no me gusta? Porque simplemente creo que la alfabetización propia para este siglo XXI donde estamos viviendo incluye los objetos, todos los objetos sobre los cuales circulan imágenes y texto, y no puede excluir algunos. Hubo una época en que se alfabetizaba para la pizarra, el pizarrón, a lousa. A lousa, o quadro negro. Hasta ahí. Y si estaba alfabetizado para la lousa, estaba bien. Después hubo que alfabetizar para otro tipo de objetos, como libros de estudio. Hoy día hay que alfabetizar, o mejor dicho, hay que introducir a una cultura escrita en donde los objetos de producción de escritura han variado enormemente, y donde las superficies sobre las cuales se realizan las escrituras también han variado enormemente, incluyendo todos los procedimientos digitales que hoy día conocemos y los que van a venir, porque por algo cuando se firma un contrato de edición se firman cláusulas inconcebibles hace pocos años en donde uno acepta que esa obra como esta va a ser reproducida en cualquier tipo de superficie, objeto conocido por conocer, con programas de tal o cual tipo. Bueno, entonces, nadie sabe lo que va a venir, pero que tenemos que estar preparados para cambios muy rápidos, y para una cosa en donde si queremos que alguien sepa escribir con distintos tipos de grafías, todo bien, en cualquier procesador de palabras se puede elegir la opción cursiva, como se puede elegir la opción letra gótica, como se puede elegir la opción caracteres todos en mayúsculas. Bueno, tenemos una gran libertad hoy día para elegir los caracteres con los que vamos a producir mensajes escritos. Temos uma tipografia dentro do computador que as pessoas não percebem. Eso no existía antes, por favor. Era un recurso de las imprentas, ¿sí? De otros profesionales. Hoy día es un recurso para cualquier persona. Seamos honestos. ¿Cuántos pequeños conocen ustedes que están mandando mensajes de texto a través de un celular, y que no usan los dedos tradicionales de la mano, usan los pulgares, ¿sí? Y los usan con gran eficiencia? Ahora, el pulgar no era un dedo particularmente interesante para aprender a tomar el objeto escritura. Sí había que ocuparse del pulgar, pero el pulgar no producía la letra. Ahora los pulgares producen letras, y ahora se escribe con las dos manos, no solamente con una. Entonces hay algunas discusiones que ya envejecieron tanto, pero tanto, que no es posible que sigan ocupando espacio mental de las personas. Y yo pido disculpas por no estar respondiendo adecuadamente a la cantidad de preguntas que hay sobre letra cursiva todavía que llegaron para este programa. Y no falta palestra en la cual aparezca alguien diciendo: ¿y qué hacemos con los zurdos? Pero ya no hay más zurdos y diestros, hay teclados. Surdos aquí são os canhotos. Bueno, se escribe con las dos manos en el teclado, y el teclado nos liberó de esa cosa tan complicada que era diestro o Canhoto. Bueno, entonces, por favor, pongamos las preguntas
vinculadas con el aprendizaje de la lengua escrita en el tiempo histórico que vivimos y no sigamos planteando las preguntas que tienen más de un siglo de retraso.